Continuamos con la segunda parte de esta segunda edición del Congreso Invernadero. El futuro no es fake, es sostenible, una iniciativa que promueve Horti España a través del programa de promoción que está cofinanciado por la Unión Europea. Es de invernadero.es, las frutas y hortalizas sostenibles de Europa. Hemos comenzado hablando de la cadena de valor, desde la producción hasta la distribución, de esa revolución verde en la que está inmersa nuestra agricultura. Hemos continuado hablando de cómo serán los invernaderos del futuro, los centros de producción de los próximos años. Y ahora nos vamos a plantear una distopía. ¿Es posible un mundo sin invernaderos? ¿Podemos entender una agricultura sin este modelo de producción ahora mismo y en los años que vienen por delante? Bueno, pues hemos querido que sea la entidad financiera Cajamar, vinculada desde el inicio, desde el comienzo, a este modelo de producción, tanto en la provincia de Almería como en la costa de Granada. Forma parte del ADN de esta agricultura y de este sector. Cajamar, que además recientemente ha traducido una publicación que viene a plantearse si es posible un mundo sin agricultura. Bueno, nosotros queremos ir un paso más allá hoy. Le agradecemos a Manuel Laínez, que es el director de Innovación y Desarrollo de Cajamar, que haya venido hoy hasta la universidad y que pues se haya atrevido a aceptar este reto, y tenemos muchas ganas de escucharle. Así que, Manuel, por favor, muy buenos días, bienvenido, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días, encantado de estar aquí en la Universidad de Almería y en este congreso de Horti España. Para nosotros es una satisfacción y además un honor participar. Y como bien dice David, pues Cajamar lleva muchos años trabajando cerca y con los agricultores en esta horticultura, en esta forma de hacer hortalizas para tener un mercado, una forma muy específica que nace aquí en Almería y que se extiende un poquito más, pero que fundamentalmente está centrada en este entorno, y es de lo que vamos a ver, si es posible o no es posible eh, avanzar en estos retos que tenemos por delante, ¿no? Para que el invernadero solar siga siendo importante, como vamos a tratar de demostrarlo ahora. Efectivamente, ahora mismo el primer mensaje es, efectivamente, es muy importante la producción de hortalizas en un invernadero solar, en el invernadero que se asienta fundamentalmente en Almería y en el sur, en general sur y levante de nuestro país. Es importante para aquí, para nuestra producción, pero lo que trataré de demostrar es que es importante también en los mercados, por supuesto en el mercado español, en el mercado europeo. También podría serlo más allá, en el mercado mundial, aunque veremos que en el mercado mundial los actores son otros y también importantes. ¿Y por qué es importante? Pues primero porque desarrolla una actividad aquí, pero además está teniendo la capacidad de adaptarse permanentemente a lo que le pide la sociedad y a lo que le pide el consumidor. Y en ese contexto, pues comentaremos un poco los retos que vemos en Cajamar, que hay que abordar en los próximos años, los mismos que tienen que abordar otros sectores de la agricultura. Y ahí, pues en la innovación, se ha comentado esta mañana, pero pues quizá dando una visión un poquito más amplia de esa innovación. La innovación juega un papel fundamental, la incorporación de esas nuevas tecnologías, nuevas herramientas, y bueno, pues al final el mensaje que queremos trasladar es que en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de adaptación, pues desde Cajamar, como lo hemos hecho en los últimos casi 50 años, pues también estamos trabajando y también vamos a seguir estando al lado de la horticultura. Dicho eso, pues vamos con el primer punto. Bueno, pues el primer punto son algunos datos. He utilizado datos de dos fuentes fundamentales. Una, de un análisis que anualmente en cada campaña
publica el Ministerio de Agricultura, y el propio análisis que Cajamar sistemáticamente todos los años también publica con respecto a cada una de las campañas. Y en ese contexto, pues viendo las cifras, lo que se observa es que la producción en invernadero en España está creciendo. En el año 2020 había 27.000 explotaciones en España en su conjunto, prácticamente un tercio más que las que había 10 años antes. Por tanto, es una actividad que se está extendiendo. Esas explotaciones, esos invernaderos son en su práctica totalidad invernaderos solares, y en su conjunto 56.000 hectáreas, casi un 40% más que 10 años atrás. Por tanto, la producción sigue creciendo porque lo que lleva al mercado es algo que se valora, se satisface las necesidades, y por tanto el consumidor final está dispuesto a comprarlo, que es importante. Dicho eso, pues algún dato de cómo ha ido evolucionando las producciones o las superficies en invernadero por distintos cultivos. Y lo que vemos cuando miramos 5 años atrás, con datos del Ministerio, pues es que parece que el tomate, que en su momento era una producción importante, va cayendo en superficie, y va incrementándose la producción de pimiento o la producción de calabacín, o la superficie dedicada a calabacín y a pepino. Y además, año a año, depende de los precios, depende de las producciones, pero año a año pues podemos ir comprobando que hay un crecimiento. Los datos de Cajamar son datos fundamentalmente de Almería, los datos del Ministerio son datos a nivel estatal. En cualquier caso, como vemos ahí en esta gráfica, si vemos lo que ha ocurrido pues en esos casi 50 años, pues la cifra, la gráfica, evidencia cuál es la realidad, y es que hay un continuo e imparable crecimiento en la producción de hortalizas, en este caso en Almería, mm, incorporando también alguna superficie de Murcia y de Granada y Málaga. Esos serían los datos de producción. Hay una caída ahí en la campaña 22-23, pero es una caída debida a las condiciones climatológicas, a las condiciones de producción, pero no a que la producción, la superficie, la actividad hubiera reducido. De hecho, este año estaríamos subiendo otra vez en la campaña actual. Las cantidades vemos ahí, casi 3,5 millones de toneladas de producto que están saliendo al mercado. Un mercado que es fundamentalmente mercado de exportación. Ahí vemos lo que se exporta de producciones de cada uno de los cultivos, y como comentaba, pues hay cultivos que van subiendo, otros cultivos se mantienen y otros van bajando, ¿no? Importantes las exportaciones en el ámbito del pimiento, en el ámbito del pepino, tomate y calabacín. Son las exportaciones españolas en la media de las últimas 5 campañas, y en las campañas 22, 23 y 23, 24. Y, por supuesto, con variación por meses a lo largo de de cada una de las campañas, en función de pues, las condiciones climatológicas, la demanda, etcétera. Si lo vemos con una gráfica más ampliada, que es lo que está ocurriendo en la evolución de las exportaciones, pues vemos que van aumentando las cantidades, el volumen exportado, hasta prácticamente 2 millones, perdón, 1.700.000 toneladas que se exportaron en el año 22, la mayor cantidad, y el valor de la producción se va incrementando con valores máximos en el año 22-23 que veíamos antes, que precisamente en la campaña 22-23 que veíamos antes, precisamente que era una campaña que había habido un descenso del volumen de la producción. Menor volumen, más precio, y por tanto al final, pues en el conjunto todo eso se va equilibrando. ¿Dónde exportamos? Pues exportamos prácticamente fundamentalmente a la Unión Europea, pero también fuera de la Unión Europea. En la Unión Europea, pues ahí se ve 1.300.000 toneladas de productos, donde Alemania, Francia y Países Bajos son nuestros destinos más importantes, y cuando nos vamos fuera de la Unión Europea, pues el conjunto 250.000 toneladas. Reino Unido es el país que acoge una mayor cantidad de la producción
de invernadero en española y le sigue Suiza. Vemos un poco, por tanto, somos proveedores de una gran parte de los países de la Unión Europea. Vemos que incluso países como Italia, que también tienen una tradición y una potencia importante en la producción de hortalizas, también son destino de algunos de nuestros productos. Dicho todo eso, pues ahí vemos un poco lo que trato de recoger aquí es para dar una idea de la magnitud, del peso, de la importancia que tiene la producción de hortalizas en invernadero en España. El peso que tiene con respecto al consumo de productos, de este tipo de productos en España. Y si nos vamos al tomate, pues lo que vemos ahí es que eh, en invernadero se produce 1,7 veces la cantidad de tomate que consumimos en España. Si nos vamos al pimiento, pues en España producimos en invernadero pues casi 8 veces más de lo que consumimos. Si nos vamos al pepino, 15 veces más, y el calabacín 2 veces más, o la berenjena 4 veces más. Es decir, que la producción, el consumo de hortalizas en España está totalmente garantizado por las producciones en invernadero. Eso considerando anualmente y considerando las diferencias que veíamos de producción a lo largo de la campaña, a lo largo de los diferentes meses. Si nos vamos al conjunto de la Unión Europea para ver el peso que tienen las producciones en invernadero, en nuestro caso, pues lo que nos encontramos con cifras llamativas, ¿no? De la producción española en invernadero representa pues prácticamente el 24% de la producción de hortalizas del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, somos un, un punto de partida de alimentos muy importante para el conjunto de la Unión Europea, tan importante que en el caso del tomate representa la producción en torno al 29% del consumo de la Unión Europea. Si nos vamos a pimientos, y ahí es donde tenemos un peso específico importante, como en el pepino, producimos el 46% del consumo de esta hortaliza de la Unión Europea. Si nos vamos al pepino, estaríamos en un 45%, el calabacín y la berenjena un 32%. Son cifras realmente importantes para decir, para concluir que efectivamente pues, somos estratégicos para un producto que tiene una demanda, que es saludable y que el consumidor acepta, valora y compra. Si nos ponemos en el contexto, pues nos podemos venir arriba y decir: "Uy, qué importantes somos". Bueno, pues vamos a ver un poco, vamos a ponernos en el contexto mundial. Contexto mundial y considerando todas las hortalizas, no solo las especies que se producen en invernadero, sino considerando el conjunto, pues vemos que ocupamos una posición pues no tan importante. Ocupamos la 11ª posición de productores a nivel mundial. Por supuesto, somos productores los más importantes de la Unión Europea, lo hemos visto antes, pero hay por ahí una serie de países que producen bastante más que nosotros en el conjunto del ámbito internacional. Y donde fallamos un poquito más, por también tener una visión global, es en el consumo. El consumo ocupamos el puesto 72 en consumo de hortalizas a nivel del mundo, que es bastante llamativo, ¿no? Un país que produce tanto, que es capaz de salir fuera, sin embargo, dentro de nuestros mercados, por la idiosincrasia, por las características de nuestros consumidores, pues ocupamos el puesto 72. Estas cifras vienen de la FAO y podrían tener muchas lecturas y seguro que si nos vamos a otras fuentes, pues nos encontraremos con cifras diferentes, posiciones diferentes, pero nos da una idea global de dónde estamos. Y ahí, pues, ver que países como China, según los datos estos de la FAO, pues están consumiendo pues prácticamente 3 veces lo que consumimos nosotros como media en España en el ámbito de las hortalizas. Decía al principio que además no solo somos importantes en la producción, sino que, y probablemente por eso, somos importantes porque nos vamos adaptando a lo que pide el consumidor. Y
Para hacer referencia y para poner un ejemplo concreto, pues vamos a ver el uso de los fitosanitarios, que era algo que en su momento hubo un problema, hubo una crisis en una campaña y hace unos cuantos años y nada, me he colado. Estaba hablando de eficiencia. He saltado al siguiente punto, perdón. Estamos hablando de la importancia del sector en la eficiencia en el uso de los recursos. Aunque ya se ha hablado esta mañana, sí que, pues bueno, utilizar algunos datos, algunos resultados de algunos trabajos que se han hecho y se han publicado en revistas científicas que demuestran la eficiencia del sistema de producción en invernadero. Y casi todos los ejemplos que traigo son ejemplos de Almería, normalmente obtenidos en el cultivo de tomate, y hay un ejemplo de una empresa concreta por cambiar de producto que ha hecho un trabajo y lo ha publicado para la eficiencia del uso de determinados productos en pimiento en Murcia. Pero el resto de los casos son todos ejemplos de Almería. Bueno, cuando nos centramos en Almería, pues la eficiencia en el uso del agua, pues lo que dice el IFAPA o lo que dice otro autor, es que prácticamente estamos utilizando 4 veces menos, o lo que es lo mismo, la eficiencia del uso del agua en invernaderos es 4 veces más alta en los cultivos que están en estos invernaderos solares que tenemos que en el resto de los cultivos al aire libre. Dato importante en un momento y en un contexto en el que el agua es un recurso que se valora y que cada vez tiene más importancia a la hora de tomar decisiones sobre el consumo. Y detrás de eso, pues hay algunos trabajos que se han hecho aquí en esta universidad y que demuestran por qué se han llegado a esas cifras. Y se han llegado a esas cifras, pues porque se ha incorporado todo el riego por goteo, porque se han incorporado sensores en las explotaciones, se han mm, establecido y se han desplegado balsas de riego, balsas que en una buena parte están cubiertas, con lo cual estamos aprovechando al máximo la cantidad o la disponibilidad de agua, y en los últimos meses, en los últimos años, se ha incorporado también la utilización de aguas subterráneas, y también se ha entrado en la utilización de esas aguas regeneradas. En conjunto, pues al final lo que nos lleva a ser eficientes en el uso del agua, y además empezar a recuperar y a mejorar todo lo que fue el punto de partida, que eran las aguas subterráneas del entorno en el que se ha desarrollado la agricultura de invernadero. En cuanto a los fertilizantes, pues en los fertilizantes también se han incorporado se han incorporado tecnologías, la combinación de esa utilización del agua y el fertilizante conjuntamente con el fertirriego, y eso asociado a herramientas tecnológicas ha permitido, pues, reducir el consumo de fertilizantes, y además, lógicamente, además de ser más eficiente con el uso de los fertilizantes, reducir la lixiviación y, por tanto, la transferencia de esos fertilizantes a las aguas subterráneas. Eh, Teniendo en cuenta los datos, ahí no se ve bien en esa gráfica, pero hay datos prácticamente de los últimos 20 años, y lo que se ve concretamente en fertilizantes es que, pues hace 10 años cayó mucho la producción, el consumo global de fertilizantes en la provincia de Almería, son datos específicamente de Almería, y en ese proceso hemos visto cómo van disminuyendo el consumo de fertilizantes. Hay un ligero incremento del consumo de esos fertilizantes en los últimos años, pero también es cierto que en todo ese proceso, en todo ese periodo, las producciones, las superficies se han incrementado, superficies cultivadas bajo invernadero se han incrementado en un 20%, y las producciones también se han incrementado en orden del 30 y tantos por ciento. En su conjunto, estamos utilizando cada vez menos fertilizante por kilogramo de producto final, que es como medimos las eficiencias de los recursos que utilizamos. Cuando nos vamos a la energía, bueno, podemos ver los datos básicos, los datos de los consumos energéticos de los cultivos bajo invernadero, y los podemos comparar con los cultivos o la utilización de energía por kilo de producto final o por metro cuadrado en otro tipo de invernaderos. Y hay un trabajo hecho aquí también en la Universidad de Almería en el que se muestra
cuál es la eficiencia de la utilización de la energía en función del producto final que se obtiene. Y comparando eh, producción de tomates con un sistema de calefacción, con producción de tomates con un sistema tradicional de la producción en invernadero, con los invernaderos solares, pues lo que se ve es que al final las emisiones de CO2, que es como medimos la eficiencia en el uso de la energía en cualquier proceso productivo, pues se ve, se comprueba que la eficiencia en el uso de la energía, medida a través del- de la, eh, de la huella de carbono, es 2,75 veces más baja en este invernadero solar que en un invernadero con un sistema de calefacción. Y lo estamos midiendo por kilo, no lo estamos midiendo por metro cuadrado, sino por kilo de producto final. Por tanto, eficiente también en el uso de la energía. Eficiente en el uso del suelo, y cuando se hablan de cómo medimos los impactos ambientales, lo medimos el consumo de agua, el consumo de energía, el consumo de fertilizantes, de fitosanitarios, todos esos parámetros los metemos. Y también se valora el suelo utilizado por kilo de producto final. Y bueno, por dar una cifra general, pues la superficie del total de la superficie utilizada de la superficie agraria de Andalucía, los invernaderos utilizan el 1% de esa superficie agrícola o agraria útil. Y con ese 1% de la superficie somos capaces de aportar, de contribuir a la producción final agraria andaluza un 20%. Y si además ya nos centramos en la producción agrícola, estamos contribuyendo con un 60%. Por tanto, es claro que la eficiencia del uso de la tierra pues también es superior a otro tipo de productos eh, alimentarios. Si nos vamos a una visión global de la sostenibilidad, y en este caso me voy a ese ejemplo y a esa publicación que se hace de la producción de pimiento en Murcia en una empresa concreta, pues ahí los autores llegan a concluir, ahí se muestran un poco las distintas categorías ambientales que se miden para llegar a la conclusión que llegan, pues desde cambio climático, acidificación, eutrofización de aguas, etcétera, todos esos parámetros, todas esas categorías ambientales que se consideran, y al final la conclusión a la que llegan es que el sistema de producción de pimiento en Murcia era, vuelvo a repetir, de una empresa, pero es el sistema general utilizado en nuestro entorno, pues es un sistema sostenible, con alta productividad, con unos costes relativamente bajos comparados con otros sistemas productivos y con grandes ventajas socioeconómicas. Pero al final los impactos ambientales son más bajos en este tipo de invernaderos que en otro tipo de invernaderos donde se utiliza energía externa. Como comentaba Esteban antes, comparando con lo que ocurre en Países Bajos, pues evidentemente nuestro sistema, nuestra climatología es diferente, nuestra estructura y nuestros tipos de invernaderos también, y al final la sostenibilidad del proceso es más importante no es, o es más significativamente más importante en nuestros procesos productivos con este tipo de invernadero que en lo que nos encontramos en otro tipo de modelos productivos. Y además, lo que empezaba a contar antes es que hemos sabido adaptarnos a lo que va pidiendo el consumidor y el conjunto de la sociedad. A veces tenemos que combinar sociedad con consumidor, porque luego lo veremos que a lo mejor el consumidor no siempre pide lo mismo que nos pide la sociedad. Pero en definitiva, nos vamos adaptando. Y el ejemplo más tradicional, yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis, es el de la utilización de fitosanitarios. Hay un problema en un determinado momento porque se detectan presencia de fitosanitarios y el sector en su conjunto asume la necesidad de hacer algo. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Pues incorporar herramientas de control biológico y reducir, y esa es un poco la clave, reducir la utilización de fitosanitarios. Y eso es un proceso que se inicia hace 20 años y que en este momento pues estamos llegando a niveles importantes de utilización hasta el punto, como veremos, que algunos cultivos prácticamente no hay utilización de fitosanitarios. Preocupan los hongos, pero todo el tema de plagas, pues prácticamente en la mayor parte de los cultivos está resuelto con utilización de
control biológico. Y ahí vemos un poco los datos de cómo han ido evolucionando las superficies de cultivo bajo control biológico y cómo pues en el pimiento pues prácticamente estamos en el 100%, el tomate el 100% de las hectáreas, el tomate se incrementó mucho, llegó la tuta y fue a buscar alguna alternativa a la tuta, pero una vez que ya se van encontrando esas soluciones, pues vuelve otra vez a incrementarse la superficie sin aplicar ningún tipo de producto biológico. Algunos productos pues todavía tienen un poquito de margen de mejora y yo creo que el sector sois conscientes y se está trabajando y se está investigando en ese ámbito. Y ahí va un poco la cifra en los distintos cultivos, el porcentaje de producción cuyo control de plagas y enfermedades se basa fundamentalmente en el ámbito de la lucha biológica. Vemos como productos, como veíamos, el pepino, prácticamente todo el pepino el pimiento está bajo control biológico, la berenjena con niveles muy altos, el pepino también con niveles muy altos. Y si vemos, por otra parte, si recordamos de antes los sectores o los cultivos en los que estamos creciendo y en los que mm, somos dominantes en el ámbito de la Unión Europea, pues quizá a lo mejor encontramos alguna relación entre la reducción de uso de fitosanitarios y el incremento de nuestro porcentaje de ocupación de los mercados europeos, ¿no? De los distintos cultivos. Eh, el conjunto de la superficie, como ha ido evolucionando, pues ahí se ve también en la imagen. En este punto, yo quería combinar lo que he estado comentando hasta ahora. Somos importantes, muy importantes en la Unión Europea. A nivel del mundo no somos tan importantes, hemos de ser un poco más modestos, pero en lo que sí que somos importantes, y ahí es donde tenemos que seguir trabajando, en el desarrollo y la utilización y la aplicación de tecnologías para ser cada vez más sostenibles. Por tanto, ese era el mensaje, no podemos producir para cubrir todas las necesidades de alimentos, de hortalizas del planeta, pero sí que podemos y debemos seguir desarrollando tecnologías que permitan producir de forma sostenible alimentos para los mercados nuestros de la Unión Europea y para el resto del planeta. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver cuáles son los retos que tenemos para seguir siendo un elemento, una figura clave en el abastecimiento de hortalizas en el ámbito mundial. ¿Y cuáles son los retos? Pues los retos son, por una parte, por dividir de alguna manera, entre sectoriales y sociales. ¿Por qué en los sectoriales? Pues porque al agricultor lo que le preocupa fundamentalmente es la rentabilidad de cada campaña. Al conjunto del sector le preocupa la competitividad mm, de los productos en los mercados a los que llevamos, los productos, a ambos, al sector y a cada uno de los agricultores les preocupan los costes de producción. Y hay algo que en principio que preocupa más por cómo va creciendo y por el peso específico que tiene el conjunto de los costes, que es la mano de obra, también, por supuesto, la eficiencia en el uso de los recursos, y algo importante que podríamos meterlo en el ámbito social, pero creo que es una preocupación más del productor y del sector, que es la opinión del consumidor, del cliente. Y luego hay otros aspectos sociales, como el cambio climático, el agua, la circularidad, todas esas cuestiones que están ahí y que nos vienen dadas tanto por la opinión que traslada la sociedad sobre el sistema, nuestros sistemas productivos, como por las políticas que en los últimos años especialmente se están desarrollando en estos ámbitos. Dicho todo eso, pues el problema de los costes, ahí vemos un poco cómo han ido evolucionando en la gráfica de la izquierda, cómo han ido evolucionando los costes de producción en las últimas campañas. Y lo que vemos es que en todos los cultivos, en las dos últimas campañas cerradas, se han incrementado los costes de producción y especialmente lo hicieron después del COVID, con la crisis energética asociada a la guerra o combinada con la guerra de Ucrania. Todo eso al final ha supuesto un incremento de costes de producción que en general han sido cubiertos por el mercado, pero que en algunos casos siguen
exigiendo una mejora de la eficiencia para compensar ese incremento de costes, ¿no? Y dentro de los costes, pues ahí vemos que la mano de obra es el 43% en el conjunto de la producción como media. Por tanto, es el coste de producción más importante. De los costes, los gastos corrientes son ese 80%, las amortizaciones son 20% o no llega al 20%, están estabilizadas, pero dentro de los costes el aspecto más significativo es el de la mano de obra. Por eso hay que pensar en seguir y en trabajar en ese ámbito de cara a futuro. Dentro de lo que sería el consumidor, hay dos tipos de consumidores, ¿no? El consumidor cuando compra y el consumidor cuando le preguntan. El consumidor cuando le preguntan, pues todos lo que quieren es sabor, lo que aparece ahí en la derecha, ¿no? En la imagen de la derecha. Esta es una encuesta hecha a nivel de la Unión Europea. Quieren sabor, quieren seguridad alimentaria, por supuesto, pero lo que quieren es precio. Probablemente es el comportamiento del consumidor como comprador. Precio pasa a lo mejor al primer lugar en la mayor parte de los casos, y en algunos, pues el sabor también es un elemento importante. En cualquier caso, pues todo el origen, el contenido de nutrientes, todas esas cuestiones que aparecen importantes cuando se les pregunta a nivel global. Eh, Aquí debajo, en la parte de abajo de la diapositiva, he puesto los resultados de la encuesta que hace AECOC, que agrupa a todas las entidades de distribución españolas, con respecto al comportamiento en el 2024 del consumidor español. ¿Qué es lo que le preocupa al consumidor? Pues le preocupa la salud, es un elemento fundamental, le preocupa la inflación y por tanto el coste de la cesta de la compra, la crisis económica que va bajando, la gestión del gobierno, la política nacional, el precio de la vivienda, todas esas cuestiones le preocupan. Y cuando les preguntan por la sostenibilidad, que es algo que les preocupa a las empresas de distribución, lo hemos visto esta mañana también, ¿no? Pues bueno, pues al consumidor sí, se fija más en las marcas que se comprometen con la sostenibilidad, pero no es un elemento clave de decisión. El elemento clave de decisión de compra es el precio. Por tanto, retos sectoriales, retos de los profesionales, de los agricultores que trabajan. Eh, Tenía una imagen, ahí la veo. La distribución que pide, que es un elemento importante, la distribución pide muchas certificaciones, muchos cumplimientos de normas, pero al final, a la hora de decidir eh, con qué proveedor se queda, pues tiene que garantizar un precio para poder competir con el resto de la distribución, de empresas de distribución, calidad homogénea y adaptada a lo que necesitan sus políticas de compras, diferenciación de productos, servicios y organización individualizadas y respuesta adelantada a las tendencias. Es decir, la distribución exige que estés permanentemente trabajando para que tus costes sean comparables con los que ellos podrían conseguir con la competencia, además de toda la certificación, ¿no? Eh, bueno, esta era una diapositiva en la que quería ver, así con una presentación en cascada, cuáles eran los retos sociales y los retos que pide la sociedad a través de las políticas, y ahí vemos pues, el Pacto Verde, la política de agua de la Unión Europea, la política de reducción de huella de carbono, la reducción de las emisiones, la mitigación del cambio climático, la economía circular, la reducción de las contaminaciones en general y ya últimamente pues la incorporación de las políticas empresariales de sostenibilidad, de gobernanza y de aspectos sociales de las empresas, que se lo piden a las grandes empresas, entre las cuales está la distribución, y que ellos sí o sí pues los van a ir pidiendo y exigiendo a sus proveedores. Y por tanto, al final, todas esas políticas acaban llegando a todas las cadenas de aprovisionamiento, ¿no? Bueno, en ese ámbito, al final, visto todo esto, ¿cuáles son los retos que tiene la producción bajo invernadero? Pues rentabilidad, competitividad, costes, salud de los productos, salud tanto en positivo como ausencia de contaminación, sostenibilidad, valor, precios y diferenciación, y al final nuevos ingresos que se puedan encontrar por valorización. Y ahí hay muchas áreas en las que se puede trabajar para hacer frente a esos retos. Y en este contexto, pues, ¿cuál es
¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde tiene que venir el futuro? Porque hemos visto que somos eficientes en el uso de recursos, que somos competitivos y para eso, pues, por innovar. ¿Innovar en qué ámbitos? Todo lo relacionado con la biotecnología, ya se ha comentado esta mañana, es un elemento esencial para seguir diferenciándonos con material vegetal que sea capaz de responder a esas necesidades de eficiencia en el uso de recursos y a la vez responder a esas demandas de ese consumidor, de esa distribución. Y luego tenemos también, derivadas de la biotecnología, nuevos productos que nos están llegando y que nos permiten avanzar en la sostenibilidad, por un lado, y a la vez en la productividad, ¿no? Los biofertilizantes, bioestimulantes o agentes de biocontrol. Por tanto, la biotecnología es un elemento esencial. Para eso necesitamos sí o sí que en la Unión Europea podamos competir con las mismas armas, y cuando hablamos de armas, pues fundamentalmente todas las relacionadas con las tecnologías de CRISPR, que en este momento pues no tenemos a nuestra disposición, y por tanto todos esos productores del mundo que son importantes y que están ahí, están utilizando, muchos de ellos ya, ese tipo de herramientas que nosotros no tenemos o no disponemos en este momento. Por tanto, biotecnología, un elemento importante. Otro elemento de innovación importante es todo lo relacionado con la utilización de insumos, y ahí también se ha comentado esta mañana la necesidad o el proceso en el que ya estamos implicados, de sensorización, de utilizar todos esos datos de sensores para tomar decisiones inmediatas mediante herramientas, esas herramientas que hoy ya permiten al agricultor tomar decisiones en su móvil. Es una herramienta inmediata, pero todos esos datos, además, hay que ir conservándolos, guardándolos, porque en algún momento todos esos datos no solo son importantes para el manejo inmediato de las herramientas, sino que son importantes porque todos oímos hablar de la inteligencia artificial, de las posibilidades, de cómo aplicarla. Para aplicar inteligencia artificial, para leer un texto no hacen falta datos, pero para tomar cualquier decisión económica, tenemos datos de consumos que los recogemos en los sensores, de condiciones ambientales, de producciones a nivel de invernadero. De toda esa información, todo eso conservado a lo largo del tiempo nos permitirá hacer un uso eficiente y real de la inteligencia artificial. En cualquier caso, todo eso también nos va a ir llevando a un proceso de automatización en la toma de decisiones dentro del invernadero y dentro de la cadena de producción de hortalizas. Y esas decisiones nos permitirán cada vez ser más eficientes en ese uso de fertilizantes, de agua, de fitosanitarios, y llegar a producir todavía o consumir todavía menos agua o menos nitrógeno o menos fósforo. Otro elemento importante que quizá no lo tenemos demasiado presente, aunque algunas entidades como Covespal me consta que ya tiene algún proyecto en ese ámbito, es trabajar en el suelo. El suelo, pues inicialmente el mundo del invernadero pensó que no era necesario prácticamente el suelo, que el suelo era el soporte para las plantas, pero cada vez más pues todo el mundo relacionado con la agricultura se da cuenta de que el suelo es un elemento fundamental y hay que trabajar en él. Trabajar en él, pues ¿cómo? Pues incorporando materia orgánica que nos permitirá hacer una gestión más eficiente del agua y que nos permitirá una respuesta inmunitaria más potente por parte de las plagas, de las plantas, a esas nuevas plagas y sobre todo enfermedades que puedan ir llegando. Todo lo relacionado con la microbiología del suelo, con los microbiomas, la posibilidad de utilizar ese elemento para incorporar elemento suelo, para incorporar bioproductos, bioestimulantes, etcétera, y en definitiva hacia lo que vamos es hacia una agricultura regenerativa, que estamos viendo que se va implantando en los cultivos extensivos, y a lo mejor en el invernadero decimos: está muy lejos". Bueno, pues no está tan lejos, es cuestión de ir andando poco a poco, ir desarrollándola, y quien la tendrá que crear es el propio sector. No va a venir nadie de fuera a dar ninguna receta que permita aplicarlo de forma directa. Será un proceso de incorporación y de consideración de distintas tecnologías para que el suelo contribuya también a
a una producción más eficiente y más sostenible. En las palmerillas, por ejemplo, pues tenemos un proyecto importante de desarrollo de esas tecnologías de agricultura regenerativa en varios cultivos, no solo en uno. Todo el tema relacionado con las plagas, evidentemente ya también se ha hablado esta mañana, pero es otro de los puntos claves para seguir trabajando. Todavía tenemos por delante el control de plagas utilizando control biológico en algunos cultivos, y tenemos por delante también todo lo relacionado con el control de las enfermedades, que a veces se nos escapa un poquito, y hay que trabajar con herramientas que permitan una decisión más precoz, y hay todo lo que son tecnologías relacionadas con cámaras, con análisis o con seguimiento de la fisiología, meter drones en los invernaderos, utilizar trampas para enfermedades, un conjunto de tecnologías que lo que nos van a permitir es detectar de forma precoz cualquier alteración en la fisiología que nos lleve a pensar en una enfermedad, o cualquier atisbo de entrada de una nueva plaga en nuestro cultivo. Al final, esa detección precoz, junto con estrategias de control decididas y evaluadas previamente, y herramientas de aplicación, de apoyo a la toma de decisión, nos va a llevar a ser todavía más eficientes en el uso o en el control de esos procesos de plagas y enfermedades. No me voy a extender mucho porque de esto ya se ha hablado esta mañana. Y luego hay otro tema importante, y es importante por dos motivos. Primero, es todo el tema de los residuos que se generan, o de los subproductos, de los recursos que no estamos utilizando en el conjunto de la cadena de valor. Eh, Al final eso es materia orgánica, la podemos trabajar en el suelo o la podemos transformar en otro tipo de bioproductos que tienen un valor comercial. Y hay algún ejemplo de alguna empresa que ya está aprovechando esos recursos en Almería para transformarlos en un bioproducto que tiene un valor en el mercado. Pero además, cuando nos piden que intentemos reducir la huella de carbono, y pongo esa diapositiva, esa imagen de la derecha, pues la huella de carbono de la horticultura en Almería, prácticamente un 18% está asociado a lo que no estamos utilizando, a todos esos recursos de los restos de cosecha que no estamos utilizando. Si los valorizamos, automáticamente nos quitamos casi de golpe un 20% de la huella de carbono, que nos lo van a pedir por la vía de las políticas y por la vía de la demanda. Por tanto, una estrategia importante a tener en consideración. Y luego, la robotización. Si hemos dicho que la mano de obra, ¿cuánto era? Casi el 45, 48, en función, hasta el 50% en algunos cultivos, de los costes de producción, y la mano de obra, el coste de la mano de obra está incrementando, pues sí o sí tendremos que automatizar primero y luego robotizar después. En la mesa redonda de antes se hablaba de la dificultad de robotizar. Bueno, pues en la Universidad de Almería ya se están dando los primeros pasos, y no solo aquí, sino en más sitios. Hay herramientas ya, hay equipos que son capaces de moverse por el invernadero tradicional de nuestro entorno, de Almería. Eh, Hay equipos que son capaces ya de empezar a visualizar dónde hay fruta, y también hay equipos que son capaces de recolectar, y recolectan fresas en otros ámbitos. ¿Por qué no recolectar tomates, pimientos o berenjenas? ¿Qué es lo que hace falta? Es necesario ensamblar los tres equipos: el que se mueve, el que detecta y el que coge. Y después hay que moverlo, traerlo y llevarlo. Y eso necesita que alguien lo haga. Y habrá alguien que pensará en el modelo de invernadero de Almería, y vendrá a vendérnoslo, vendrá con el equipo completo. Pero lo lógico sería intentar desarrollarlo aquí y montarlo aquí para que la tecnología fuera aquí. Y eso creo que es importante. Efectivamente, se comentaba antes y es cierto, no lo vamos a ver mañana. Pero si no trabajamos, intentamos que haya muchas empresas trabajando en el desarrollo de esa tecnología, vendrá alguien y nos lo venderá. Y al final los costes de la recolección no bajarán, porque tendremos que pagar la tecnología para que se recolecte, no con mano de obra, sino con equipos robotizados. Y luego hay
otro planteamiento es una visión global de toda la cadena de valor. Y en esa visión global lo que pretendo trasladar es una idea. Si tenemos unos clientes que son la distribución española, europea, que nos está pidiendo cosas y nos lo pide para cada kilo de pimiento, para cada kilo de berenjena que le vendemos, pues tendremos que hacer una aproximación a cómo podemos mejorar nuestras eficiencias. Fijar que no hablo de sostenibilidad de nuestro producto, hablo de las eficiencias de toda la cadena, porque ser sostenible es lo mismo que ser eficiente, ni más ni menos. Cuanto más eficiente eres, más sostenible eres, porque haces menos huella de carbono, menos huella hídrica, menos de todo. Entonces, con esa visión de cadena, pues tendremos que pensar en el agua, tendremos que pensar en esa forma de trabajar en el suelo diferente, ese control de plagas y enfermedades diferente, esa agricultura de conservación, regenerativa, ecológica, me da igual, pero pensar en el suelo como un elemento importante, la valorización de sus productos, la logística, antes pues, prácticamente el cerca del 30% de la huella de carbono de nuestros productos está asociado al transporte, a la logística. Por tanto, tendremos que mejorar también ahí un poco las eficiencias, gestión de flotas, energía. Tenemos mucho sol, tendremos que trabajar en esa vía y llegará algún momento que lo tendremos. Envases, emisiones, eficiencia. Ya veo que te acercas, voy a ir acabando. Bueno, en todo esto, ¿qué hace Cajamar? Cajamar lleva mm, me falta una diapositiva aquí, que era muy interesante. Era muy interesante porque lo que quería transmitir es que las palmerillas se constituyeron en el año 1975. Llevamos en este momento 49 años trabajando al servicio del sector. Lo hicimos primero intentando demostrar que la eficiencia en el uso del agua que se disponía en aquel momento era importante, y la eficiencia en el uso del agua y la utilización del agua ha permitido el desarrollo inicial de la horticultura en Almería. Lo hicimos después en el ámbito de la para mostrar y transferir el conocimiento sobre la lucha y el control biológico, y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. ¿Y cómo lo estamos haciendo en ese futuro? Pues primero trabajando tanto en Las Palmerillas como en Paiporta, en nuestra otra estación experimental que tenemos en Valencia, que también tenemos algún invernadero, trabajando en sostenibilidad. 50% de nuestra actividad se centra en eso: alimentación y salud, bioeconomía y tecnología de invernaderos, desarrollando estudios, trabajos de prospectiva para ver hacia dónde vamos y qué retos tenemos por delante, además de analizar tecnologías, etcétera, que lo tenemos todo a disposición, abierto a cualquier persona que lo quiera consultar en nuestra plataforma Tierra. Tenemos Cajamar Innova, es una herramienta reciente, llevamos 4 convocatorias de Cajamar Innova centrada en agua, para buscar emprendedores que mejoren el proceso de utilización del agua en nuestras condiciones de producción. En esa incubadora por esa incubadora han pasado pues, prácticamente 60 y tantas empresas, y todas ellas han contribuido y están en el mercado, algunas de ellas con gran éxito, mejorando la eficiencia del uso del agua. Es una línea que complementa lo que hacemos en las estaciones experimentales, porque al final lo que hacemos es estimular la iniciativa privada para que se focalice en los retos que tenemos por delante. Primero fue el agua. El año pasado, este año que estamos 24, hemos abierto una convocatoria en Agrotech, toda la tecnología de la agricultura. El año que viene nos meteremos en el Foodtech, es decir, la apuesta de Cajamar por la innovación empresarial, por la innovación privada empresarial es importante, y vamos a seguir estando ahí. Y todo, además, lo mostramos, lo enseñamos en nuestra plataforma Tierra, donde, bueno, ahí pone cuáles eran los datos del año pasado. Este año llevamos ya pues 1.100.000 visitas prácticamente, acabaremos con 1.150.000 visitas a nuestra plataforma Tierra, que creo que es un dato ya importante, relevante, con cerca de 25.000 usuarios, y vamos a seguir trabajando para seguir transfiriendo y formando a todo el conjunto del sector agroalimentario, por supuesto agricultores, por supuesto técnicos. Creemos que la figura del técnico es esencial en todo el cambio tecnológico que se ha producido y lo va a seguir siendo en el futuro, todavía más importante. Y al final, pues con esto simplemente quiero pues, dar una muestra
poner a disposición de todo el sector, como lo ha estado en los últimos casi 50 años, todo nuestro trabajo para apoyar la innovación en toda la cadena de producción de hortalizas en esos invernaderos solares que estamos convencidos de que tienen todo el futuro para seguir estando ahí y seguir llevando a alimentos a el conjunto de la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu exposición muy completa, un análisis de la situación de los invernaderos, mercados, los retos, pero los periodistas somos muy tozudos y a veces queremos solo un monosílabo. ¿Es posible, sí o no, un futuro sin invernaderos solares? No es posible. Rotundamente no. No, porque cada vez somos más personas en el mundo, queremos comer, no tenemos disponible toda la tierra que queramos, por tanto, al final, si somos eficientes en el uso del suelo, el uso del agua, el uso de esos fertilizantes fitosanitarios, todos esos recursos que utilizamos para la producción, necesitamos hacerlo en sistemas productivos que sean muy productivos por cada uno de esos recursos que utilizamos. No, seguiremos teniendo no estos, sino más invernaderos solares. Ahora está claro. Has dado muchos datos interesantes. Hay uno muy gráfico: el 1% de la superficie cultivada en Andalucía y el 60% de la producción viene de los invernaderos. Ahí es nada. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Ya sabéis cómo funciona esto. Levantáis la mano, os acercamos un micrófono, preguntáis y Manuel responde. Si no hay preguntas, yo sí tengo una. Hemos visto lo que sigue pesando Europa de cara a la exportación. Dadas las circunstancias actuales, tenemos que trabajar más, debe trabajar más el sector en seguir abriendo mercados extracomunitarios. Yo creo que, vamos a ver, el mercado europeo es muy apetitoso para todos los productores y lo tenemos muy cerca, un poquito más al sur, ¿no? Por tanto, todo lo que sea una apuesta por abrir mercados rentables, por mercados que valoren la calidad y que estén dispuestos a pagar por un producto diferenciado y un producto de la calidad que ellos quieren, pues es interesante estar ahí y hay que estar, porque no nos quepa ninguna duda que la Unión Europea va a seguir abriendo puertas a terceros. Por tanto, vayamos preparándonos para esa situación. Vayamos tocando nosotros también otras puertas, ¿verdad? Tenemos una pregunta, ¿verdad? En sexta fila, aquí en el pasillo central. Gracias. Enhorabuena, Manuel, por tu exposición. Y bueno, a modo de pregunta o propuesta, yo en los retos, en la parte, has dividido los retos en sectoriales y sociales. Yo en los retos sectoriales también metería a lo mejor, no sé lo que te parece a ti, los retos de una política agraria común que proteja más la agricultura europea, ¿no? Algo que estamos trabajando ahora desde todas las asociaciones o federaciones hortofrutícolas, porque se está trabajando en una nueva PAC, y yo creo que eso es un reto muy importante para nuestro sector, ¿no? Que tengamos una política agraria que nos proteja y que no nos deje, digamos, desprotegidos, valga la redundancia, con productos de terceros países, ¿no? Me parece que es imprescindible, ¿vale? Lo que pasa es que cuando ves los primeros pasos que está dando la nueva comisión, pues dices, no sé, de las normas que salieron derivadas del Pacto Verde, que yo sepa no se ha frenado ninguna. La primera decisión, y no afecta a la horticultura de Almería, no afecta directamente. La primera decisión así potente que se ha tomado es firmar un acuerdo de libre comercio con Mercosur. Dices, ¿estás protegiendo a los intereses de los productores europeos o estás de los productores agrarios europeos o estás protegiendo otros sectores de la economía europea? No lo sé, lo dejo ahí. Por tanto, conclusión, todos los esfuerzos que hagáis desde las organizaciones que defendéis al sector y a los productores para que las políticas sean políticas que realmente defiendan, pues serán necesarios y bienvenidos por todo el sector. Gracias. No sé si hay más cuestiones. Si no hay más cuestiones, le vamos a dar un aplauso a Manuel Lainez, del director de Innovación y Desarrollo de Cajamar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.